Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Hoy nuevamente vamos a continuar con nuestras actividades habituales de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de una escuela literaria que de algún modo va a revolucionar al mundo. El surgimiento de esta escuela literaria, pues, van a generar los siguientes acontecimientos que se suscitan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en 1914, en donde pues, ¿no? Mueren miles de millones de personas, ¿no? Incluidos personas inocentes, por ejemplo, personas de mayor de edad, niños, madres, etc. Entonces eso va de hacer reaccionar o reflexionar a los intelectuales en el mundo. Otro de los acontecimientos es el adelanto acelerado de medios de comunicación, con la invención de la imprenta, ¿no? Con eso, pues, esa comunicación que era muy lento, ¿no? Se va a esparcir por el mundo con mayor rapidez la comunicación. También vemos la lucha del proletariado contra el capitalismo, ¿no? Más que nada en Rusia, ¿no? Se da la revolución bolchevique en 1917. Desde el momento que surgió el capitalismo, el mundo ha cambiado hasta hoy y seguirá. La lucha de clases, ¿no? El abuso, la explotación del desposeído, ¿no? Por parte del que más tiene. En este lado, los capitalistas. En este caso, los capitalistas. Luego también tenemos la revolución industrial de maquinarias, ¿no? Entonces la tecnología pues avanza tremendamente, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues, muchas personas van a perder sus trabajos, ¿no? Porque las máquinas de algún modo van a reemplazar la mano de obra del ser humano, ¿no? Y otro de los acontecimientos también son la reforma universitaria, con nuevas ideas, ya que anterior a ello, pues, sabemos por historia que las universidades estuvieron bajo el mando de la Iglesia. No tenían una libertad, por ejemplo, para crear facultades, ¿no? Especialidades. O si hubieron, todo estaba direccionada en favor de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, pero con el transcurrir del tiempo va a suscitar ya la denominada reforma universitaria con nuevas ideas. Todos estos acontecimientos, ¿no? Dan al lugar el surgimiento de esta escuela literaria, el vanguardismo, ¿ya? El vanguardismo, ¿no? Uno de los íconos del vanguardismo en el Perú es, ¿no? Autor, ¿no? De esta frase o un verso, ¿no? Un día del cual tengo recuerdo, me moriré en París con aguacero, ¿no? Me refiero al poeta mayor César Vallejo Mendoza. Entonces, jóvenes, vamos a hablar del vanguardismo. Doctrina artística de tendencia renovadora, nacida en el siglo XX, que reacciona contra lo tradicional y que aboga por
por experimentar con nuevos temas y nuevas técnicas a fin de renovar la expresión literaria. ¿Qué quiere decir esto? Dice experimentar nuevos temas. Es decir, ellos van a dar un giro total a la literatura, un giro total a la poesía, con nuevas técnicas, ¿ah? Con el fin de renovar, cambiar el estilo. Van a direccionar a un tema crucial en el mundo. ¿En qué contexto histórico se desarrolla esta escuela? La más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia, a partir de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, y que de la mano con los avances tecnológicos e históricos, así como también la crisis espiritual que se vive, despierta conciencia para un nuevo cambio que se origina en la humanidad. Ellos van a direccionar a un punto clave, ¿no? Concientizar a la gente, despertar a la gente, denunciar, por ejemplo, la deshumanización que suscita en diferentes lugares del mundo, ¿no? La deshumanización, es decir, ¿no? Cada día más el desposeído va perdiendo sus derechos como ser humano. Esta es la razón del punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan el desmoronamiento del origen burgués y del clasicismo. Cuando hablo de varias escuelas, ¿no? Surgimiento, estamos hablando de los ismos, el dadaísmo, el ultraísmo, expresionismo, el cubismo, etc. Todas esas escuelas literarias, todos los ismos, van direccionados a un solo camino, ¿no? El vanguardismo en el Perú en 1920 y 1930 se orientó más a lo poético, presentando a César Vallejo como bastión con su obra maestra Trilce, así como también a Carlos Oquendo de Amat con su obra 5 metros de poema. Los dos poetas representantes del vanguardismo en el Perú. Síntesis de los sucesos que animaron el surgimiento del vanguardismo. Como ya hemos dicho al inicio de nuestra sesión, la Primera Guerra Mundial, el adelanto acelerado del medio de comunicación, las luchas antiimperialistas del proletariado, la revolución bolchevique en 1917 con Lenin o Ulyanov, la revolución industrial del empleo de maquinarias industriales y la reforma universitaria con nuevas ideas. ¿Qué características tuvo? El poeta vanguardista presenta el pasado como algo inservible. Hay que dejar todo lo que está atrás para empezar una nueva etapa que nazca del interior, es decir, original. Entonces estos van a desechar todo lo pasado, esos pensamientos caducos, esos pensamientos tradicionales que siempre llevaron al mundo por un camino equivocado, ¿no? Abordan temas nuevos apoyándose en las artes plásticas, en empleo de símbolos, ¿ya? Muchos se van a apoyar en las artes. En la poesía se deja atrás la métrica y la rima. Se da énfasis en el contenido. Eso es lo que hemos manifestado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La poesía siempre ha tenido una regla. Disculpen, por favor. Una regla, ¿no? Creado por los clásicos, ¿no? La métrica, la rima. Entonces, ellos eran demasiadamente perfeccionistas en cuanto a la forma, ¿no? Entonces, pero en esta escuela literaria eso queda atrás. Para ellos ya no sirve. Algo inservible para ellos. Porque estos poetas se van a
más tener más preocupación en el contenido que la forma, ¿entiendes? Entonces es como que, ¿no? Como que nosotros decimos, ¿no? El ser humano no sirve por lo que se viste, una casaca de 300, 500, sino por su forma de ser, algo parecido, ¿no? Entonces ellos dicen, a mí no me sirve de nada la métrica, esas cosas, sino el contenido, el mensaje que voy a dejar. Buscan libertad máxima de expresión, es decir, al vanguardista no le interesa si su obra se vea bien o no, solo le importa que sea expresión adecuada con su mundo interior. Ya, esto es bien claro lo que ya les dije, ¿no? Se presenta una conciencia social marcada, ¿no? Se preocupan por el destino del hombre. Aquí está, destino del hombre. Se preocupan mucho, ¿no? Del hombre más que nada, del hombre desposeído en el mundo, ¿no? Y su destino, su vida. En la narración no les interesa el tiempo cronológico, sino el tiempo anímico, presentando hechos oscuros que tratan de sentimientos escondidos en el alma del ser humano. ¿Ya? Entonces, acá también ya hay otro nuevo estilo, ¿no? Cambia ese estilo lineal del tiempo cronológico, sino que entonces el tiempo anímico, lo que no ellos sienten, ¿no? Hechos que jamás otros poetas de repente de otras escuelas no trataron. Ellos ya tratan con más rigor. Y por eso, pues, los poetas vanguardistas han sido, pues, encarcelados, muchos de ellos han sido asesinados, expatriados, etcétera, ¿no? Esas son las características del vanguardismo. Ahora vamos a ver los representantes, ¿no? Tenemos en poesía, así como también en ensayo, ¿no? En poesía tenemos al gran César Vallejo Mendoza, Carlos Oquendo Amat, César Moro, Javier Abril, Martín Adán, ¿no? Su nombre verdadero José de la Puente. En ensayo e historia tenemos al gran José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, el gran maestro, Raúl Porras Barnechea y Luis Alberto Sánchez, el ícono de la literatura peruana. Aquí tenemos a gran César Vallejo, bien resumida su vida, ¿no? Sus características de sus obras original, temática, humanista. Él es el poeta mayor, el poeta más humano, ¿no? En el mundo, considerado más grande poeta, ¿no? Universal. Nació en Santiago de Chuco en 1892, ¿no? Murió en París en 1958. Poesía Trilce, ¿no? Idilio Muerto, Heraldos Negros, Masa. Narrativa también ha escrito Paco Yunque, Fabla Salvaje, Escalas Milografiadas, El Tungsteno. Justamente en El Tungsteno es lo que él hace una denuncia, ¿no? Del abuso, la explotación, la deshumanización del ser humano, de los mineros, ¿no? Drama, La Piedra Cansada, entre dos orillas corre el río. Son obras más sobresalientes de este gran escritor peruano. ¿Ya? Entonces, acá hay más producción literaria de Vallejo también, ¿no? Principal orden de poesía. Tenemos en 1918 Los Heraldos Negros, poesía 1922 Trilce, 1939 Poemas Humanos, 1939 España, aparte de mí, Esticales, se trata sobre la Guerra Española, 1923 Fabla Salvaje, tenemos en novela, en Tungsteno, El Arte de Revolución, Rusia en 1931, Reflexiones al pie de Klein, Luke, Colache Hermanos como Presidentes de América, La Piedra Cansada, Escalas, Paco Yunque, Romanticismo en la poesía castellana, crónicas y artículos escritos desde Europa en 1923-28, hasta su muerte, ¿no? Entonces se dan cuenta que este hombre pues, ha sido completo, ha escrito poemas, ha escrito novelas, ha escrito teatro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos nosotros ser dignos de este gran
¿no? De nuestro compatriota. Jóvenes, no quise dejar de pasar por alto si no conocemos a este personaje. ¿Por qué digo? Digo porque este es un poeta universal que muchas veces fue rechazado en nuestro país, ¿no? Por su condición, diríamos, de raza, económico, y también por decir las cosas tal como son, ¿no? Juzgar a los que más pueden defender al desposeído, al pobre. Entonces, por favor, les voy a dejar que escuchen su vida de este peculiar personaje. Por favor, un ratito. Algo está pasando aquí. A ver, por favor, un ratito. Peruano es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nace en el Departamento de la Libertad, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación impactaría en las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco, y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así, desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, lo que le serviría de inspiración para publicar en 1931 su novela Tungsteno, donde denunciaría los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911 viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. Aquel año se desempeñaría, por el transcurso de 7 meses, como preceptor de los hijos del minero y político peruano Domingo Sotil. En 1912 realizaría la labor de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicado en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la Bohemia trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de gran valía como Antenor Orrego, Andrés Espelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Aquel año empieza a publicar sus primeros poemas en diarios locales, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicarlas. También conoce a una de sus primeras musas inspiradoras, María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, quien después de más de un año de romance dejaría al poeta, viajando secretamente a la ciudad de Otusco, aquejada por la tuberculosis que acabaría con su vida en pocos meses. Esta desaparición inspiraría posteriormente al poeta a escribir su primer libro llamado Los Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los Dados Eternos, cuando señala: Tú no tienes Marías que se van, aludiendo también a la muerte de su madre, María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917, Vallejo mantendría un tórrido romance con Zoila Rosa Cuadra, de 15 años. Dicho romance terminaría con un desengaño que sumergiría al poeta en un profundo estado de depresión, llevándolo incluso a un intento de suicidio.
Tras este episodio, es convencido por sus amigos a viajar a Lima a fin de proseguir sus estudios de doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918, y ya en Lima, Vallejo se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña, entrevistándose con el poeta y escritor José María Eguren y luego con el maestro Manuel González Prada, a quien muchos jóvenes seguían como guía. Asimismo, se relacionó con brillantes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, además de entablar una profunda amistad con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariátegui. Ese año empieza a laborar en el Colegio Barros en Lima, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, la relación que mantendría con una muchacha de 15 años llamada Otilia le haría perder el trabajo rápidamente. En 1922, Otilia aparecería en varios poemas publicados en la obra cumbre del poeta llamado Trilce. En 1919, labora en el histórico Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. En el mes de julio del mismo año, se publicaría su primera obra llamada Los Heraldos Negros, con una variada colección de poemas abarcando diversos temas como los de vocación hacia lo nativo o indígena, el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, la religión o la culpa, todos ellos tratados por el poeta con un acento muy personal bajo una mirada cercana al existencialismo. En 1920, Vallejo, quien había vuelto a su natal Santiago de Chuco, sería acusado injustamente como participante y asusador del incendio y saqueo de la casa de unos comerciantes de la zona. Por este hecho, sería encarcelado durante 3 meses y medio. Es durante su permanencia en prisión que Vallejo obtiene el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta, elogio al marqués de Torre Tagle, participando con un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En 1921, y luego de salir en libertad condicional, regresa a Lima presentando su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y de la muerte, siendo premiado en un concurso literario. En octubre de 1922, presentaría su segundo poemario llamado Trilce, el cual representaría el libro de poesía más radical escrito en lengua española. Fiel representante del vanguardismo de la época, en Trilce se evita toda imitación o influencia literaria. Se liberaría de las métricas y estéticas de la rima, reutilizando palabras antiguas e incluso creando otras nuevas, dándole al libro una estética única hasta ese momento. Con esta obra, Vallejo sería considerado un precursor o adelantado de la experimentación lingüística. En marzo de 1923, publica una corta edición de Escalas Melografiadas, colección de relatos y cuentos vanguardistas, además del libro Fabla Salvaje, novela corta de carácter psicológico cercano al género fantástico. Ese mismo año es admitido nuevamente como docente del Colegio Nacional Guadalupe, siendo declarado cesante poco tiempo después. El 17 de junio de aquel año, se embarcaría rumbo a Europa llevando el poco dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación por su labor docente. Vallejo no volvería nunca más al Perú. Ya asentado en París, realizaría labores de periodismo para revistas y diarios del Perú y España, así como trabajos de traductor, labores muy poco remuneradas que hicieron que Vallejo incluso durmiera a la intemperie. Sin embargo, logra entablar contacto con grandes literatos como Juan Larrea, Vicente Huidobro, así como Pablo Neruda y Tristan Tzara. En 1926 conocería a su primera pareja francesa, Henriette Maizet, fundando con ella la revista Favorables París Poema y La Semana Parisienne, las cuales tuvieron poca trascendencia, además de enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927 profundizaría sus conocimientos sobre el marxismo, colaborando a la distancia con José Carlos Mariátegui en su revista de la Mauta. Ese año viajaría por primera vez a Rusia, conociendo de cerca el movimiento socialista. A su regreso en Francia, fundaría la célula parisina del Partido Socialista fundado por Mariátegui en Lima. En 1928 termina su novela histórica Hacia el reino de los Iris, que trata sobre el reinado de Túpac Yupanqui, quien aparece ampliando las fronteras del imperio incaico y consolidando su grandeza a fines del siglo XV. El título alude al reino legendario de los Iris, situado en el actual Ecuador, objetivo muy ansiado por los conquistadores incas. Esta obra fue publicada póstumamente. En 1929 se uniría a Georgette Philpott, joven parisina que conociera 2 años antes y quien le acompañaría el resto de su vida. En aquel año viajaría nuevamente a Rusia, colaborando a su vez con el diario El Comercio como corresponsal oficial y con las revistas Variedades y Mundial. En 1930 culminaría su labor periodística
debido al cierre de las revistas en las que colaboraba, dada la crisis económica mundial, lo que motivaría su reactivación en el mundo literario. Aquel año viajaría a Madrid a raíz de la republicación de su poemario Trilce. Sin embargo, a su vuelta a París, sería expulsado acusado de hacer propaganda comunista, estableciéndose entonces momentáneamente en España. En 1931 es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española, relacionándose con grandes literatos españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, entre otros. Envuelto en las ideas marxistas y rememorando los recuerdos que tenía de los abusos de los mineros de Quilhuilca, publicaría su novela proletaria El Tungsteno, junto a su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, convirtiéndose este último en un récord de ventas, editándose 3 veces en solo 4 meses. Sin embargo, le es negada la publicación de su cuento Paco Yunque al ser calificada como muy triste. En octubre viajaría por última vez a Rusia, produciendo 2 obras teatrales, Lockout y Entre las dos orillas corre el río, además de su libro secuela de Rusia en 1931, llamado Rusia ante el segundo plan quinquenal y El arte y la revolución. Sin embargo, todas estas obras serían vetadas y prohibidas por su carácter marxista y revolucionario. En 1934 le es levantada la prohibición de ingresar a Francia, volviendo a la ciudad de París. Sin embargo, continuaría produciendo obras teatrales y ensayos de contenido marxista, antiimperialista y en contra de los Estados Unidos, motivo por el cual no serían publicados, agravando así su precaria condición económica. En 1935 produciría varios cuentos, como El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados póstumamente. En 1936, durante la Guerra Civil Española, colabora fervientemente junto a Pablo Neruda en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el boletín Nueva España. En 1937 intensifica su labor literaria y de apoyo a la labor antifascista, viajando constantemente entre diversas ciudades de España y París. Finalmente, entre septiembre y noviembre de aquel año, escribe sus últimas composiciones líricas, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama teatral de tema incaico La piedra cansada. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de aquel año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra cosa que el rebrote de paludismo que sufrió de niño, entrando en crisis entre 7 y 8 de abril. Finalmente, una semana después, el día 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro Poemas Humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montreux, en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse, donde descansan los grandes literatos franceses y extranjeros. Bueno, se dan cuenta su vida de este personaje, ¿no? Tantas cosas que le tocó vivir en este mundo, como dice, o como dijo Ciro Alegría, su alumno, ¿no? El mundo es ancho, pero ajeno. Bueno, vamos a continuar después de escuchar sobre la vida de este poeta universal. En cuanto se refiere sus etapas, ¿no?, de la poesía de Vallejo. Vallejo pasa por 3 etapas, o sea, sus poemas están marcadamente seleccionados por etapas. ¿Sí? Los Heraldos Negros en Lima, 1919, etapa modernista. Esta etapa recoge su niñez, juventud en Santiago de Chuco, su viaje a Trujillo para estudiar contando con la bohemia, tormentosa relación con Otilia,
y la muerte de su madre. También lo van a marcar en su vida. Compuesto por 69 poemas distribuidos en 6 apartados de desigual calidad. Voluntad de arquitectura, heredada de Rubén Darío, el poemario es expresión final de posmodernismo y simbolismo americano. Y todo ser humano, pues, ¿no? Cuando empieza, pues, ¿no? En su juventud, ¿no? En su adolescente, qué sé yo, entonces empieza a escribir de esa manera, ¿no? Por ejemplo, sus tristezas, sus alegrías, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Va empezando. Luego ya él va madurando Trilce en Lima, 1922, etapa vanguardista. Comprende su experiencia limeña, sus vivencias en Lima, ¿no? Acusada de un incendio también, saqueo en su ciudad natal, 112 días en la cárcel, hace imposible este poemario. La experiencia personal se transunta en experiencia universal, adapta el lenguaje a su nueva necesidad de expresión, así quebrando la sintaxis convencional, vulgarismos, irregularidades gramaticales o sintácticas. Vinculan la caída de las barreras del lenguaje, ruptura con todas las normas. En cuanto a la temática están la soledad, la ausencia de la madre y el hogar provinciano, ¿no? Entonces aquí dice bien claro que Vallejo rompió con todas las normas sintácticas. En el verso, por ejemplo, cuando se refiere la métrica, rima, como hemos dicho, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Es creador de un poema nuevo, original, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar en 1986, época de la universidad, cuando él cumplía 100 años de fallecimiento, entonces hubo una celebración trascendental allá en su pueblo. Entonces, su casa hoy en día se ha convertido ya pues, en un museo, ¿no? Entonces, su cuarto, el pollo donde él se sentaba y divisaba, ¿no? Todo el paisaje, el cementerio, toda la ciudad. Desde ahí él, muchos lo dicen que, ¿no? Creaba versos. Entonces había un señor más o menos que tenía en esa época 84 años, así. Él era el cuidador de su casa, ¿no? Del museo. Entonces, él dijo, o sea, cada que una persona, un grupo de personas visitan, él da su conferencia, ¿no? Él dijo en una de esas conferencias que para entender Vallejo tenía que haber nacido aquí en Santiago de Chuco, porque su lenguaje era regional y original. Tiene razón, ¿no? Muchas veces hay palabras que no entendemos, ¿no? Luego, Poemas Humanos 1928, 23 y 28, de compromiso político. Aquí ya Vallejo ya se vuelve completamente un poeta revolucionario, un poeta marxista, ¿no? De publicación póstuma, Estancia en París desde 1923, se convierte socialista. El hombre con sus miserias, congojas, triunfos, se convierte en estos poemas. Vallejo se sitúa al lado de los desfavorecidos, en favor de la justicia, con su poesía más accesible. Ya no se dirige a un lector individual, sino al grupo de personas que pueden ser toda la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Masa es uno de los poemas que no habla sobre la unión, ¿no? Solo la unión y ¿no? Pues, ¿no? Forjará una patria sin explotación, una patria sin el abuso, toda esa situación, ¿no? Entonces, este es el gran Vallejo que nosotros tenemos, ¿no? Este es el poeta mayor que entregó, ¿no? Su vida, ¿no? Defendiendo al más desposeído intelectualmente con sus escritos, con sus poemas, con sus novelas, El Tungsteno, La Piedra Cansada, ¿no? Fabla Salvaje y otros más, ¿ya? Entonces, ese es todo, jóvenes estudiantes.
Yo les recomiendo a que lean sus obras de Vallejo, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Qué calidad tuvo nuestro compatriota para escribir. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido todo lo que se ha dicho. Si hubiese alguna pregunta, estaremos solucionando en horas de la tarde. Muchas gracias.